El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué te da la bienvenida a este programa que ha sido preparado para ti. Escucharás música, mensajes, anuncios de nuestra iglesia y dónde puedes encontrarnos en las redes sociales. Y sobre todo, la palabra de Dios que va a edificar tu alma. Bienvenida. Un saludo muy especial a todos los que nos sintonizan en esta hora. Queremos recordarles que nuestro ministerio se encuentra activo en diversas redes sociales. Puedes encontrarnos a través de Josué TV, YouTube y también a través de nuestra fanpage y nos encontrarás como ICJ Ministerio de Mujeres. Allí tú encontrarás videos, encontrarás publicaciones de nuestra iglesia, encontrarás anuncios muy importantes, horarios de nuestros cultos. Así que no te pierdas ningún culto, conéctate y quédate con nosotros.
Jesús. Queremos estar a tus pies, Jesús. Es nuestro honor estar ante ti, oh Jesús. Como Ministerio de Mujeres te damos la más cordial bienvenida a nuestro culto de mujeres y te invitamos a que estés pendiente de nuestra programación en las diferentes redes sociales. Te presentamos en esta ocasión a nuestra predicadora invitada, hermana Elsie de Rosales, bajo el tema Mujer, reclama tu herencia. Prepara tu corazón y disponte a escuchar el buen consejo de la palabra. Dios te bendiga. Dios les bendiga, agradecida con Dios y con la coordinación y la Junta Directiva del Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué por haberme invitado a compartir el mensaje de la palabra del Señor en esta hora. Quiero que me acompañen a leer en Números 27 del versículo 1 al 7. Y dice la bendita palabra del Señor. Vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no tuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Encontramos en esta hermosa historia a 5 mujeres realmente valientes y decididas. Eran hijas de un hombre cuyo nombre era Zelofejad y había muerto. Y como era la costumbre en aquella época de la historia bíblica, solo los varones podían heredar la tierra de sus padres. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que estas mujeres se reunieron y platicaron y decidieron sobre su futuro. No tenían tierra para cultivar, no tenían nada que pudieran ellas vender o que las pudiera sustentar. Entonces deciden pedirle a Moisés, que era su líder, al sacerdote Eleazar, y dice la palabra que incluso a todos los jefes y a todo el pueblo llegaron y les pidieron la heredad de sus padres. Esto era una decisión bastante difícil en aquella época, porque estas mujeres tuvieron que vencer 2 grandes obstáculos. El primero era el temor a pedir algo que no se hacía. Ellas, recordemos que en ese tiempo las mujeres tenían un papel, dijéramos, secundario, tanto así que ni en el templo podían estar donde estaban los varones. Además, en esa época no era bien visto que las mujeres salieran solas de sus tiendas sin que las acompañara el marido o un varón, mucho menos hablar con los líderes. Pero por otro lado también ellas tuvieron que vencer el estigma social, porque por haberse atrevido a pedir la heredad de sus padres, podían haber sido decretadas rebeldes y pudieron haber muerto siendo apedreadas. Pero estas mujeres salieron con valentía y presentaron su petición a Moisés. Moisés las escuchó y llevó esta petición delante de Jehová. Y dice la palabra que el Señor les concedió la herencia. A mí me encanta que la Biblia en la Nueva Versión Internacional dice que Jehová les respondió: el requerimiento de las hijas de Zelofejad es justo. Estas mujeres reclamaron la heredad de sus padres y Dios, que es justo, se los concedió. Quiero que veamos el significado de la palabra reclamar, porque
A veces podemos entender que es una palabra de una exigencia, pero yo quiero llevarlas a este significado. Reclamar es pedir una cosa a la que se considera que se tiene derecho. Y en ese contexto es que vamos a tomar este reclamo que estas mujeres hicieron a Moisés y al pueblo y a los jefes de la época. Hoy en día nosotros vemos que lo normal es que los padres hereden a los hijos y a los cónyuges. Pero puede ser algo especial, que ellos decidan que no, pero lo tienen que dejar establecido en un testamento, hablando de términos terrenales. Pero de igual manera, saben ustedes que en términos espirituales, nosotras como hijas de Dios, tenemos una herencia maravillosa de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. En Juan 1:12 dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En Romanos 8:17 encontramos: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gloria al Señor, porque como hijas de Dios somos herederas de nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Esa herencia el Señor nos lo ha dejado en su bendita palabra para que disfrutemos de ellas, y me refiero a sus promesas. Hagamos como hicieron estas mujeres, las hijas de este hombre llamado Zelofehad. Reclamemos esa herencia para bendición nuestra. En el tiempo, este tiempo que estamos atravesando realmente, estamos viviendo días muy difíciles. No sé, algunas quizás están pasando, sufriendo con mucho dolor por la partida de un ser querido. Otros están sufriendo con incertidumbre por el futuro porque han perdido sus empresas, sus negocios, o han perdido sus trabajos. Hay tanta situación difícil en este momento que puede haber algún sentimiento de frustración. A lo mejor están sufriendo los embates de esta pandemia que estamos viviendo o de cualquier otra enfermedad. Pero quiero decirles y quiero animarlas en este tiempo tan turbulento que tenemos. Hay esperanza para los hijos de Dios. Y esta esperanza la encontramos en su bendita palabra, en sus promesas. En 2 de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Esto quiere decir que se cumplen. Y en Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Por lo tanto, queridas hermanas o amigas que me escuchen, reclamemos la herencia de Dios. Quiero contarles, a finales del mes de diciembre de 2017, yo sentí como una picadura en mi pecho izquierdo. Al tocarme, no me encontré tal picadura, no que me encontré que tenía mi pecho extremadamente duro. Me asusté, le conté a mi esposo y verificó que realmente estaba rígido. Pero a los minutos la curiosidad me hizo volverme a tocar y yo no tenía nada. Eso me llevó a hacerme el examen que a las mujeres nos enseñan de las mamas con nuestras propias manos, y me descubrí una pelotita. Me asusté en gran manera, porque las mujeres sabemos que cuando hay una pelota es un tumor y puede ser maligno. Inmediatamente empecé a clamarle al Señor. Yo me recuerdo que esa noche le clamaba tanto a Dios que no fuera maligno. Y era mi primera petición, que eso no fuera maligno, pero que si llegaba a ser, yo estaba segura que Él me iba a sanar. Dios inmediatamente me hizo
llegar a 2 porciones. El Espíritu Santo me llevó a 2 porciones de la palabra del Señor. Una es Isaías 53:5, que muchas lo deben de conocer, y que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y luego me llevó a Juan 19:30, que dice: cuando hubo Jesús tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, hermanas, empecé a reflexionar que Jesús en la cruz no solo se llevó los pecados, sino también las enfermedades. Me apropié de esa palabra con todo mi corazón. Le creí a Dios tan firmemente en mi corazón, y yo decía que no tenía nada maligno, y que si Dios iba a permitir que hubiera, Él me iba a sanar. Esto pasó el 23 de diciembre. 26 y 27 de diciembre me tuve que hacer pues la mamografía y la ultrasonografía, esperando que el resultado pues no fuera cáncer. Sin embargo, el resultado sí fue cáncer, pero el Señor me ministraba y yo sentía que si Él se había llevado mis pecados y mis enfermedades, Él me iba a sanar. Me llevó a Éxodo, donde el Señor le dijo a su pueblo: yo soy Jehová tu sanador. Y yo le reclamaba al Señor y le decía: tú eres mi sanador, tú me vas a sanar, tú me vas a levantar de esta situación en la que me encuentro. Con los resultados de la mamografía y la ultrasonografía, me fui donde una ginecóloga que me recomendaron, y ella, cuando lo vio, me indicó una biopsia para verificar pues el tipo de cáncer que había en la mama. Quiero contarles algo maravilloso. El 31 de diciembre, esto fue cuando yo estaba donde la ginecóloga, ahí por el 29, tanto que me dijo: como es final de año, los laboratorios están cerrados, hágaselo a principios del año. El 31 de diciembre, que iba para la iglesia, tuve un pensamiento, ni tan siquiera lo expresé, solo lo pensé. Y era un deseo también, porque dije: cómo quisiera escuchar un mensaje de sanidad divina en esta hora. Pero ¿cómo van a predicar de eso? Si es fin de año, a lo mejor van a predicar sobre los nuevos propósitos para el nuevo año. Cuando entré al templo, me encontré con una hermana querida con la que yo he orado mucho, hemos sido socias de oración, le digo, y le conté lo que estaba pasando, pero también le conté que Dios me estaba ministrando en que Él se había llevado mis pecados y mis enfermedades. Bueno, entramos al culto y estaba en el culto cuando veo que sale nuestro hermano Héctor Bojorquez, saluda a la congregación y dice: yo no sé por qué, pero Dios me ha estado inquietando para que en esta hora predique sobre sanidad divina. Y vamos a leer en Isaías 53:5 y en Juan 19:30. Y vamos a ver, hermanos, que Dios se llevó no solo los pecados, sino que se llevó las enfermedades. No se imaginan lo que yo sentí. Mi Dios estaba mandando ese mensaje para mí. Para mí yo sentía que era lo que me estaba ratificando el Señor, que Él me iba a sanar. Yo solo había pensado que quería oír ese mensaje y Dios me estaba mandando ese mensaje en esa hora. Maravilloso el Señor. Bueno, yo seguí creyendo realmente que Dios podía cambiar ese diagnóstico. Me hice la biopsia, orábamos con mi esposo creyendo que Dios podía cambiar el diagnóstico. Me recuerdo que yo me la hice el 2 de enero y el resultado nos lo dieron el 5. Estaba en la casa cuando recibo la llamada de la doctora y me dice: Elsie, el diagnóstico ha sido confirmado, hay un cáncer que debe ser operado lo más pronto posible. Sentí desfallecerme en el teléfono. Me abracé de mi esposo y le dije, lloré y le dije: tengo miedo. Y recuerdo que las palabras de él fueron:
no te preocupes, vamos a hacer todo lo que Dios nos permita. Pero yo tenía miedo porque 33 años atrás mi madre había tenido cáncer y había sido testigo de lo doloroso, de lo difícil que es pasar por ese proceso con los tratamientos de quimioterapia. Y a eso yo le tenía pánico realmente. Bueno, seguimos orando, seguimos creyendo, seguimos reclamando las promesas de Dios de sanidad para mi vida. Quiero contarles que para esa fecha, nosotros tenemos 3 hijas y para esa fecha 2 viven en el extranjero y una vive aquí, pero para esos días mi hija que vive aquí se había ido con su familia a pasar vacaciones con sus hermanas y decidimos no contarles lo que estábamos pasando en ese momento porque ellas tenían un tiempo tan bonito, tenían años de no pasar juntas las 3. Dios les había regalado esa oportunidad y no queríamos arruinárselas. Ya era 5 de diciembre y el 6 pues regresaba la mayor y decidimos contarles pues hasta entonces lo que estaba pasando. Así que prácticamente estábamos con la carga, mi esposo y yo, clamándole al Señor. Yo seguía creyendo en el Dios de promesa. Me recuerdo que cada promesa que me recordaba o que encontraba, la agarrábamos para clamar. En Jeremías 33:6 dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y yo le decía, Señor, si tú lo has dicho, tú lo vas a hacer. En el Salmo 103:3 dice que el que sana todas tus dolencias. En Jeremías 30:17, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. En Éxodo 23:25, y yo quitaré toda enfermedad. Y yo le decía, Señor, si tú dices que nosotros siendo padres malos damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú no nos darás lo mejor? Y yo le decía, Señor, yo sé que tu deseo es que yo sea sana, porque así lo dice en 3 de Juan 2. Y yo le reclamaba al Señor esas promesas para mi vida, firmemente lo creía, hermanos. Empezamos a orar entonces ahora pidiendo, porque ya me iban a operar, que el examen de la patología fuera negativo, que ahí hiciera el milagro el Señor. Todavía seguía creyendo que el Señor podía cambiar ese diagnóstico, pero no fue así. Me quitaron 10 ganglios y eso, gracias a Dios, pues ninguno estaba afectado de cáncer, tanto que el cirujano que me operó creyó que a lo mejor no iba a necesitar las quimioterapias, pero me remitió con la canceróloga y ella me mandó a hacer otro examen al tumor que se había extraído. Un examen que son 4 pruebas y en una de las pruebas dio positivo a los estrógenos. Entonces me dijo, por eso tenemos que darle la quimioterapia. Además que era porque 3 médicos me estaban atendiendo, entonces era el consenso de los médicos que el tipo de células, que eran tipo 3, eran células demasiado agresivas y atípicas. Y yo le pregunté, ¿y eso qué es? Que pueden estar en cualquier otro lugar. Así que tenemos que barrer, esa fue la palabra que ocupó la doctora, que tenemos que barrer su cuerpo para evitar pues que pueda haber un cáncer futuro inmediato. Y bueno, el temor de las quimioterapias nuevamente volvió y empezamos a confiar que el Señor iba a tomar el control y que Él me iba a ayudar, que iba a preparar mi cuerpo para soportar esas quimioterapias, que la historia que yo había visto con mi madre no se iba a repetir en mi vida y que el Señor me iba a sacar adelante. Porque quiero decirles, mi madre 3 años después de haber tenido el cáncer, falleció. Y lo que los médicos dijeron fue que las quimioterapias y las radiaciones le habían provocado en sus intestinos, le había provocado que prácticamente se le habían hecho una masa. Y pues eso fue lo que le causó la muerte. Entonces ese era mi gran temor con la quimioterapia. Pero empezamos a clamarle al Señor que me preparara mi cuerpo para soportar esa quimioterapia. Además, los médicos me dijeron, mire, hace 33 años la ciencia era diferente, hoy hemos avanzado y creí
no tanto en lo que me decían los médicos, sino que yo seguía creyendo en que mi Dios, que Jehová era mi sanador. A pesar de todo ese malestar, porque fueron 6 quimioterapias y 17 radiaciones, cuyos efectos son devastadores. Pero a pesar, yo seguía firme. Me recuerdo que en una ocasión, y no en una, quizás en varias, después de las quimioterapias, que quedaba con una debilidad que yo tenía miedo a cerrar los ojos, porque yo pensaba que ya no los iba a abrir, que ahí me iba a morir. Y yo recuerdo que lo único que pensaba era decirle: Señor, tú eres la fuente de mi fortaleza. Y ahí me quedaba, porque era tal la debilidad que me terminaba pues durmiendo. Pasaba casi los días enteros en esa condición. Pero a pesar de todo ese malestar, a pesar de todo ese sufrimiento, yo tenía puesta la mirada en Jesús. Yo seguía confiando en que el Señor me iba a sanar y que Él me estaba preparando para algo, no sabía para qué, pero yo incluso le decía en mi desesperación de salir, le decía: Señor, tú dices en tu palabra que la mies es mucho y los obreros son pocos, y yo estoy aquí tirada, postrada. Levántame, Señor, quiero seguir sirviéndote. Miren mi locura, yo le clamaba al Señor que quería seguirle sirviendo. El Señor me escuchó, porque Él es bueno realmente. Dios tuvo control de todo el proceso, gloria a Él. Era increíble cómo la provisión financiera nunca faltó. Ustedes saben que a veces los presupuestos son unos, pero siempre hay necesidades de cosas extras, pero el Señor siempre los proveyó. Una vez terminado el tratamiento, me realizaron nuevamente todos los exámenes que le hacen para comprobar que ya no hubiera cáncer, y para la gloria de Dios ya no había rastros de cáncer en mi cuerpo. Dios me había sanado y había ocupado a la ciencia, a la medicina, para sanarme, porque muchos mueren aún con la misma enfermedad y con el mismo tratamiento, pero de mí el Señor tuvo misericordia. 4 cosas yo rescato realmente que para mí fueron fundamentales para que Dios obrara en mi sanidad. Y la primera es que yo le creí a Dios, le creí su palabra y creí en sus promesas. Nos aferramos a ella realmente. Nuestra oración siempre fue con la palabra del Señor y reclamamos promesas de sanidad para nuestra vida. Ahora, quiero decirles algo, que para creer hay que conocer. ¿Cómo podemos creer en un Dios que no conocemos? Para conocer a Dios necesitamos intimidar con Él a través de su bendita palabra. ¿Cómo vamos a poder reclamar una promesa si no sabemos que le hay? Tenemos que buscar de la presencia de Dios a través de su palabra. Y solo así vamos a poder realmente reclamar esas herencias maravillosas que Dios ha dejado para nuestras vidas. La segunda cosa fundamental que yo rescato de esta sanidad del Señor es esa fe perseverante que mantuvimos. Nunca dudamos ni dejamos de confiar en que Dios me iba a sanar, a pesar de que no siempre tuve la respuesta que yo deseaba. No siempre el Señor me dio lo que mi corazón anhelaba. ¿Se recuerdan que les he dicho que yo le pedía que no hubiera cáncer y ahí estaba? Le pedía que los exámenes dijeran que no y ahí estaban, que no me dieran quimioterapia y me tuvieron que dar, pero seguí creyéndole al Señor, seguí certera de que Él me iba a sanar. Me acordaba de Ana, la madre del profeta Samuel. Dice que todos los años subía al templo a pedirle al Señor por un hijo, hasta que el Señor se lo dio. Así estuve yo, creyendo firmemente, aunque no veíamos la respuesta, pero creíamos. Yo sabía que arriba de esa nube que en ese momento tenía encima estaba Dios Todopoderoso y que Él había prometido sanarme, porque así dice su palabra, y que me iba a sanar. Estaba confiada en su palabra. Ahora, hermana, yo también quiero decirle, yo sé que sobre la fe está la soberanía de Dios. Eso así es, pero yo tenía una certeza en mi corazón de que me iba a sanar, y eso me mantuvo durante todo este tiempo tan difícil que pasamos.
Pero la fe, dice la palabra de Dios, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No podemos tener fe si nosotros no nos exponemos a estar en la presencia de Dios escuchándolo. Yo sé que a veces nos dedicamos a leer libros, y libros cristianos, pero hay que tener cuidado porque aún en los libros cristianos hoy hay tantos errores doctrinales, hay tanta falsedad. Mejor busquemos la presencia de Dios, leamos su palabra y eso sí nos va a llenar de fe. Hoy tenemos la bendición a través de la tecnología, de mensajes por la televisión, por la radio, de testimonios. Gloria al Señor, porque eso sí nos va a alimentar de fe, eso sí nos va a hacer perseverar en una fe constante. El tercer aspecto que yo resalto es la oración, porque el poder de la oración es tan grande, y no solo las nuestras, porque había momentos que yo no tenía ni fuerzas para orar, pero yo sabía que había un pueblo que estaba intercediendo por mí. Yo sabía que había gente que aún no me conocía, pero que era amiga de mis hijas, de mi esposo, y aún gente de aquí de la iglesia que no me conocía, pero que estaban clamando por mí, y eso es maravilloso. Nosotros desde el primer momento pedimos oración, porque la oración de fe dice que levanta al enfermo. Dios obra a través de la oración. Así que nosotros orábamos, hermanos, todo el día. Cuando yo tenía las fuerzas me levantaba y paseaba en mi casa orando a toda hora. Me acordaba de Daniel, que dice que oraba 3 veces al día. Yo pasaba todo el día clamándole al Señor su misericordia. Agradezco a mis pastores, a la congregación, a las hermanas del ministerio que los martes están en tiempo de ayuno y oración, porque yo sé que nunca ellos dejaron de orar por mí. Y tengo un agradecimiento tan especial también por los hermanos Barahona, que desde el primer momento estuvieron levantándonos los brazos, los hermanos del grupo de crecimiento acompañándonos toda la semana. Eso es maravilloso, ver el amor de Dios a través de todos los hermanos en la fe. Gloria al Señor. Y por último, el último aspecto que yo considero valioso en esta sanidad fue el apoyo familiar. Agradezco a Dios por la vida de mi esposo y de mis hijas. Siempre estuvieron sosteniéndome espiritualmente y financieramente. No escatimaron ningún recurso para darme todo lo que necesitaba. Durante este tiempo experimenté el amor de Dios a través de ellos. Vi cómo mi esposo se volvió en mi enfermero de una manera tan especial, hermano. No pude haber tenido mejor enfermero que los cuidados de mi esposo. Como sacerdote de hogar, oraba todos los días, me ungía con aceite, porque la palabra así dice. Me ungía con aceite y lo hacía con tal autoridad que eso me daba fuerza y aumentaba más mi fe. Me resulta una pregunta que a lo mejor a usted, ¿por qué Dios no me sanó de una manera sobrenatural? ¿Por qué permitió que pasara por todo este proceso tan difícil? Yo entendí que Dios obra de diferentes maneras. La palabra nos enseña que nuestro Señor Jesús a unos los sanó por medio de un milagro cuando los tocaba, pero a un ciego lo mandó a lavarse a un estanque, a otro le untó lodo, a unos leprosos los mandó a que se sanaran en el camino. Y encontré que en Marcos 6:13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Además, en Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Gloria a Dios. En Jeremías 33:6 dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré.
realmente en la provisión de Dios maravillosa, dejó árboles, dejó plantas para que fueran usados como medicina. En Ezequiel 47:12 dice, en la parte final, hablando de un árbol, dice, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será comer, y su hoja para medicina. Dios ocupa también la medicina para mostrar su poder. Él es el que ha permitido que la ciencia ahora avance tanto. Él es el que ha permitido que ahora también a través de la medicina podamos ser sanados. Y en esa época se usaban mucho las plantas, sacaban los extractos de las hojas y de las flores y las ocupaban como medicina. Y estos versículos son los que a mí me dieron el sentir de que realmente Dios mandaba que se ungieran con esas medicinas, con esos aceites medicinales, porque Él iba a sanar a través de ellas. Igual es ahora, hermano. No están los aceites tal como estaban en aquella época, pero está la medicina. Y Dios ocupa a los mismos hombres para sanar también a sus hijos. El Señor permitió que pasara por este proceso tan difícil porque tenía un propósito especial para mí. Le puedo seguir sirviendo, gloria a mi Dios. Amada hermana o amiga, yo no sé cuál es tu necesidad en esta hora, pero recuerda, Dios ha dejado una herencia maravillosa en su palabra y sus promesas. Si tu problema es un hijo rebelde, un hijo que no quiere nada con el Señor, o un esposo, o un pariente que tú amas, recuerda que la palabra de Dios dice que cuando Pablo estaba prisionero, el carcelero le dijo que qué debía hacer para ser salva su familia, y que le dijo, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Si tienes un problema financiero, en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si tienes problemas de salud, yo te he mencionado cantidad de versículos, de promesas. Jeremías 33:6 dice, yo traeré sanidad y medicina. Y recuérdate, el Señor dice, yo soy Jehová tu sanador. Amada hermana, cada necesidad tiene promesa de parte de Dios, pero recuerda que para reclamar esas promesas tienes que conocerlas. Lee, medita, escudriña las palabras de Dios y ahí vas a encontrar la bendición para tu vida. No batalles sola. Reclama esa herencia. Las hijas de Zelofejad, estas mujeres valientes, tuvieron que vencer las dificultades de su época. Se atrevieron a ir a reclamar lo que era de ellos, la herencia de su Padre terrenal, y la recibieron de su Padre celestial. ¿Cuánto más nosotras no vamos a recibir esa herencia, si es la herencia que nuestro Padre celestial nos ha dejado? Por eso es que en esta hora, querida hermana, querida amiga, yo te digo, mujer, reclama tu herencia. Que el Señor le bendiga grandemente. Para ti también hay esperanza. Solo tienes que decirle a Jesucristo que venga a tu vida y que sea el Señor de tu vida. ¿Cómo hacerlo? Repite después de mí. Señor Jesús, me arrepiento. Reconozco que soy pecadora y me arrepiento. Y en este momento confieso que creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, tomando mi lugar. Pero también resucitaste para darme salvación y vida eterna. Ven a mi vida, sé el Señor de mi vida, porque yo te recibo hoy como mi único Señor y Salvador. Si tú hiciste esa oración, espera milagros, espera paz, espera esa presencia constante y amorosa de un Dios que no te deja ni te desampara. Que Dios te bendiga. El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué creó un programa especial para ti que se llama Vidas en Acción, y te invitamos a que tú lo sintonices de lunes a viernes en la Radio Verdad
95.7, pero también tenemos la apertura en la radio internet, Josué Internet, de lunes a sábado. Te damos la bienvenida para que tú escuches este programa corto que es de 10 minutos, que será de mucha edificación para ti.